Hechos capítulo 24. Ya vamos al final de Hechos, pero siempre es importante recordar cómo empieza Hechos, y es Jesús mandando a sus apóstoles, a los que son enviados, empezando a predicar el evangelio en Jerusalén, o sea, en la ciudad donde todo comienza. En Hechos capítulo 2 es Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. Pedro da su primer sermón, se convierten en los primeros meses y años de la iglesia primitiva. En un sermón 3,000, en otro 5,000, y Dios está haciendo grandes cosas. Y estos cuates, hombres que vimos, ¿te acuerdas? Al principio de Hechos, en Hechos capítulo 1, vimos cada uno de los apóstoles y quiénes eran, y vimos que eran gente común y corriente, pero que decidió ser usada por Jesús y decidió seguir a Jesús, y cómo estos hombres comunes y corrientes trastornan el mundo, empezando en su mundo en Jerusalén, después en Judea, en Samaria. Los samaritanos y los judíos, acuérdate, eran enemigos, y de pronto llega ahí el evangelio con Felipe el evangelista, y Dios hace grandes cosas en esa ciudad. Pero al final dice hasta lo último de la tierra, y es a donde va, para allá va Pablo. Va para la ciudad de Roma. En estos tiempos lo último de la tierra era eso, era Roma, la capital del imperio y del emperador romano, y él va a ir para allá. Él tiene la promesa de Jesús y le anima, le dice: ten ánimo, Pablo. Y todavía no se termina su ministerio, aunque él piensa, o sea, ya fracasé, ya chafié, pero le dice: ten ánimo porque vas a predicar en Roma. Ahora Pablo no sabe cómo va a llegar a Roma, pero nosotros, si seguimos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta cómo él va a llegar a Roma. Y la semana pasada con Dani vimos cómo lo escolta, o sea, medio ejército de pronto está escoltando a Pablo desde Jerusalén hasta Cesarea, este puerto que siempre tenían pleito los judíos con los griegos y los gentiles, y sobre todo con los romanos, porque justo Cesarea era el lugar donde era, hazte cuenta, el lugar de perdición. Era un puerto donde el que estaba gobernando en ese tiempo toda esa región, para todas las cosas que eran oficiales, se iba a Jerusalén, pero de ahí se iba a este puerto de Cesarea, y era un lugar donde había un teatro, o sea, todo totalmente helenizado, donde había, hasta puedes ir a ver, y hay hasta un hipódromo ahí. Entonces era, pues hazte cuenta, como la perdición. Era como Sodoma y Gomorra para esos tiempos. Y entonces Pablo llega ahí a ese lugar y se presenta ante Félix. Y vamos a seguir leyendo qué es lo que sucede en el capítulo 24, versículo 1. Hechos capítulo 24, versículo 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. Acuérdate, Ananías, Pablo ya se había presentado ante el concilio, son estos hombres judíos, y Ananías en este tiempo era el sumo sacerdote. Y Ananías, una de las cosas que hace cuando Pablo empieza a hablar es que le dice a uno de los hombres: ve y dale una cachetada a Pablo. Y se para este hombre, va y le da una cachetada, y Pablo, si te acuerdas, Pablo se defiende y no se queda callado, y le dice que a ti te dé una cachetada a Dios. Y de pronto le dicen: oye, es el sumo sacerdote, y Pablo pide una disculpa por ir contra la ley. Y entonces este mismo Ananías, que después de 5 días desciende con algunos de los ancianos. Entonces él no va solo, sino lleva a otros ancianos, otros sacerdotes, y no nada más van ellos dos, sino un cierto orador llamado Tértulo. Esta palabra cierto orador es un abogado. Entonces esta semana fue el día de los abogados. Tenemos un abogado aquí, no levantes tu mano. Pero este era un abogado profesional. Y entonces fíjate lo que hace el sumo sacerdote con estos ancianos. No solamente ellos quieren ir a acusar a Pablo a Cesarea ante Félix, sino ellos deciden contratar un abogado profesional para que haga esta acusación contra Pablo. O sea, estos cuates iban en serio. Y Pablo, si te vas a dar cuenta, él no contrata a nadie, él simplemente está seguro de los hechos y de lo que sucedió. Y Pablo tiene algo cierto: mi abogado es Jesucristo. Mi abogado es Jesucristo. Y de pronto en esta vida te puedes ver así como, ok, o sea, son 3 contra mí.
¿Y qué hago en esos casos? O sea, y son puras falsas acusaciones. Bueno, tienes que confiar en Dios. Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Y de pronto tienes que dejar toda tu causa delante de Él. Y eso es lo que sucede. Entonces viene Ananías, algunos de los ancianos, un cierto orador llamado Tértulo, que esta palabra en el original es tercero, entonces como es que el tercero, ¿no? Y siempre te vas a dar cuenta que en un pleito el que gana es este tercero y siempre es el abogado y todos pierden. Y aquí vamos a ver eso. O sea, ellos simplemente hacen el ridículo y tienen que al final pagarle a este abogado profesional llamado Tértulo. Y entonces comparecieron ante el gobernador contra Pablo, a eso venían. O sea, simplemente echarle tierra a Pablo, 3 contra 1. Y versículo 2, y cuando este fue llamado, Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo. Ahora fíjate, él empieza a echarle flores al gobernador. O sea, sí, como vas a ver. Pero este cuate, una de las cosas que sabemos de él es que era uno de los gobernadores más crueles, peor que Poncio Pilato. O sea, imagínate, y Poncio Pilato sabe su historia, sabe que Jesucristo es sin pecado, sin culpa, no hay nada de qué enjuiciarle. Manda a azotar a Jesucristo Poncio Pilato, lo saca fuera del pretorio y les dice a los judíos, he aquí el hombre. Y está completamente golpeado y Poncio Pilato como diciendo, ya, o sea, ya lo golpeamos, ya. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Crucifícale. Y Poncio Pilato tiene este dilema que a veces nosotros tenemos. O sea, ¿con quién voy a quedar bien? Con he aquí el hombre, con el hombre, Dios mismo que se hizo hombre. O con los hombres que me están gritando y me están exigiendo algo. Y ese siempre es un dilema. O sea, ¿con quién estar bien? No puedes quedar bien con los dos. O sea, tienes que tomar una decisión. O vas a seguir a Jesús o vas a quedar bien con los hombres. Pero no puedes quedar bien con los dos. Y lo que Poncio Pilato hace es que, ¿te acuerdas de esa escena donde él se lava las manos? Y se está lavando las manos en señal, bueno, yo no voy a tener nada que ver con esto, se lava las manos y dice, la sangre de este hombre es sobre ustedes, y los judíos contestan, es sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muy fuerte eso. Pero tienes que saber algo, tú puedes estar aquí el día de hoy, escuchar esta predicación y por más que te laves las manos y decir, bueno, yo no voy a tomar una decisión con este hombre, con Jesucristo. Tienes que saber que por más que te laves las manos y uses cualquier tipo de detergente líquido, jabón, cloro, sote, no hay manera que te laves las manos. Tienes que tomar una decisión. Y así dice la tradición que Poncio Pilato, después de que es despedido y lo corren por ser un mal gobernador, y fíjate, a pesar de que quiso quedar bien con todos, queda mal con todos. Y es desterrado. Y dice en la tradición que se la pasaba lavándose las manos. O sea, muy fuerte. Y si tenía enfrente de él aquel que podía lavar su alma. Todavía su esposa le dice, y es muy importante, hazle caso a tu esposa, le dice, soñé con él, no tengas nada que ver con ese hombre. Y Poncio Pilato toma su decisión, como toda la humanidad, en un momento de la historia, cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión sobre Jesucristo. Y Jesucristo lo deja muy claro y dice, o eres conmigo o eres contra de mí. O sea, no hay medias tintas en esto. Y entonces Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos una gran paz, y por supuesto no, o sea, no había paz, pero fíjate, como debido a ti gozamos una gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. O sea, no nada más por ti tenemos paz, sino tú eres muy inteligente y gobiernas muy bien, y lo empieza a adular y le empieza a echar flores. Oh, excelentísimo Félix. Y no, o sea, era todo menos excelentísimo. Era los historiadores, el historiador Tácito, que lo puedes encontrar, googleas Tácito, qué dice de Félix, y dice que era un cuate que usaba influencias, que siempre jugaba en la impunidad y era totalmente cruel. Es más, él antes de esto lo que hizo fue masacrar a los judíos.
y entraba a las casas de los judíos y robaba todas sus cosas. O sea, esta es historia de los judíos, de la guerra a miles de los judíos. Y de pronto este abogado llega con el sumo sacerdote, el máximo representante de los abogados y algunos de los ancianos, y le están echando flores a este hombre. Oh, excelentísimo Félix. Y por eso cuidado, porque adulación lo único que te lleva al final es a comprometerte con las personas y con tus palabras. Y después cuando sale Félix y otra vez también a este cuate lo corren, están así. ¿Qué decías de Félix? Por eso nuestro compromiso absoluto es con Jesucristo. Con Él es nuestro compromiso absoluto. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Él viene a ofrecer algo más que nadie, ningún político en este mundo te puede ofrecer. Todos los políticos lo que ofrecen es resolverte el hoy y el ahora. Y lo que Jesús vino a resolver es tu eternidad. Algo que nadie más te puede ofrecer, pero están ahí. Oh, excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. O sea, están así. Félix, estamos muy agradecidos con usted por todo lo que ha hecho por nuestra nación y por la paz que tenemos y su sabiduría. Y yo digo, o sea, estos cuates lo están idolatrando como si Félix fuera Dios, cuando el Dios de ellos era Jehová de los ejércitos. Lo están haciendo a este hombre un Dios simplemente por ganar, por ir contra Pablo. Y lo que no se están dando cuenta es que cuando están yendo contra Pablo, realmente están yendo contra Dios. Y de pronto le están dando fíjate, le están dando un baño de gloria a este hombre Félix. Félix sabía, yo no soy así. O sea, él lo sabía. Y de pronto así, cuando alguien llega con adulación, ¿nunca te ha pasado que alguien llega a adularte y dices, algo quiere? O sea, algo quiere, así. Cuando alguien llega, pastor, es que me encantan sus predicaciones y cómo Dios lo usa. Y digo, no te voy a dar mi celular. O sea, algo quieres, o sea, ahí viene la bomba. Nuestros ojos tienen que estar en Jesús siempre. Cuidado con adulación a tu jefe en el trabajo, cuidado con adulación a un político, cuidado con adulación a un artista, cuidado con adulación las mujeres solteras, cuidado con adulación a aquel con el que te quieres casar, porque sabes que al final te va a fallar. Todos nos quedamos cortos. Nuestros ojos tienen que estar completamente en Jesús. Y de pronto así venimos con toda gratitud, versículo 4. Pero por no molestarte más largamente. O sea, si no quieres molestar, pues no eches tanto rollo. O sea, ya vamos al punto, por no molestar más largamente, te ruego que nos oigas brevemente. Y siempre así, cuando alguien dice, oye, ¿te puedo decir algo? Nada más 2 minutos. Y yo digo, ok, media hora. Pero fíjate, la Biblia refleja tan como somos. Y cuando nos desenfocamos de Dios, así simplemente sale nuestra carne y nuestro corazón no regenerado. O sea, flores tras flores tras flores. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. O sea, este hombre Félix era todo menos justo. Y fíjate los atributos que está poniendo este abogaducho. Ya lo maté. O sea, abogaducho. Fíjate, o sea, lo que está haciendo este abogado, pero fíjate, ¿contratado por quién? Eso es lo peor. O sea, contratado por el sumo sacerdote y por los ancianos de la nación, simplemente por querer acusar a Pablo e ir contra él. Y le están diciendo, mira, por ti, Félix, tenemos paz. Por ti, por tu sabiduría, somos el pueblo que somos. Estamos muy agradecidos y toda nuestra gratitud va a ti porque tú eres justo. Y yo digo, no, eso deberían de estar orando en el templo estos hombres de Dios. Señor, porque por ti tenemos paz, porque a ti tenemos gratitud, porque tú eres justo. O sea, todos estos son atributos de Dios. Y de pronto ellos fallan poniéndoselo a un hombre. Versículo 5, ahora ya que le echó flores va a hablar mal de Pablo.
Totalmente chueco el rollo. Versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y no como de la Alejandra Guzmán. Y los chavitos, ¿quién es Alejandra Guzmán? Es como hoy Shawn Mendes, así era para tus abuelitos los Guzmán. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Ahora una plaga es una epidemia que se va contagiando rápido y que causa muerte. Y le están diciendo, Pablo es así, pero Pablo era totalmente lo contrario a eso. Ahora sí era como una plaga que se volvió una epidemia y donde llegaba Pablo, él contagiaba el evangelio a todo el mundo y no para muerte, sino para vida. Y ese es mi deseo para nosotros como iglesia, que así, los semillos, una plaga. O sea, así, cuando eran pocos ahí en calle 7, todo esto empezó en un café en el Italian Coffee de Plaza Palmas con 6 hombres que decidimos, o sea, confiamos en Dios y vamos a caminar con Él sin nada, sin dinero, sin recursos. Lo único que teníamos era una Biblia. Biblias. Amor al Señor. La visión que Él nos había dado. Vamos a ganar gente para Cristo, vamos a discipularla y que esa gente sea enviada como una plaga. Pero no para muerte, sino para vida. Y mi deseo es que seas tan lleno de la palabra y tan lleno del Espíritu y te enamores tanto de Dios, que donde quiera que llegues, como una plaga así, o sea, crees una epidemia en donde estés y más gente escuche de Jesucristo. Y eso es lo que era Pablo. Donde quiera que iba, todo el mundo escuchaba de él. Ahora, este abogado le está echando así basura, pero para Pablo, que digan, Pablo es como una plaga, para él es una flor. O sea, para él es una flor. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. O sea, me encanta eso. Y Pablo, acuérdate, Pablo era el enemigo número 1 de los cristianos y de ser el enemigo en el camino a Damasco se convierte en el promotor número 1 del cristianismo. Y eso es lo que somos. Nosotros promovemos a nuestro Dios. Esa es nuestra bandera. Eso es lo que tenemos todo el tiempo, en todo lugar, promover al Señor, no nuestros negocios. Ahora, no tiene nada de malo hacer un poco de mercadotecnia con tu negocio y más mercadotecnia digital. Está bien eso, pero realmente promovemos a Jesús. Si no, piensa, ¿qué marca ha durado más de 100 años en la historia del universo? Déjame ir más allá, 200 años, ¿qué marca? Pero fíjate, Jesús es eterno. Siempre todo lo tienes que tener, o sea, poner en una perspectiva y pensar, ok, ¿de qué voy a estar promoviendo? ¿Algo terrenal, algo de aquí y el ahora o algo que es eterno, que cambia vidas, que cambió mi vida? Y es promotor, ahora Pablo no era promotor de sediciones y lo que más temía o lo que más castigaba a los romanos era sediciones, se levantaban una turba, hacían ruido, querían derrocar al gobierno y Pablo en Romanos escribe, no, nosotros vamos a orar por el gobierno. O sea, nosotros si hacemos lo que dice la ley, vamos a estar bien con la ley y la ley nos va a alabar. Pero si no hacemos lo que dice la ley nos va a castigar. El cristianismo es un promotor de la paz y la armonía en los gobiernos y en los estados y en las colonias. Hemos sido llamados a ser pacificadores, a mantener la armonía en todos lados, pero le están echando tierra y dicen, él es promotor de sediciones entre los judíos, pero dicen por todo el mundo. Y para este tiempo, en 20 años, Pablo ya había recorrido gran parte del mundo predicando a Jesús. Y lo único que Pablo tuvo, lo único, tú también lo tienes. Un encuentro auténtico y real con Jesucristo. Pablo se dio cuenta, estoy muerto, he fallado. Y lanzó, Señor, ¿quién eres tú y qué quieres que yo haga? Y lo único que hizo durante toda su vida es hacer la voluntad del Señor. Y tú puedes decidir hacer eso hoy. Señor, hoy, a pesar de mi vida pasada, a pesar de dónde me he metido, a pesar de todo, o sea, de todo, tú sabes, Señor, tú conoces mis pensamientos, mi levantarme, mi pararme, mi acostarme, tú conoces todo. Pero si el día de hoy tú rindes hoy tu voluntad a Dios, Él va a hacer contigo algo.
Eso es lo que es este hombre, un promotor por todo el mundo. Y fíjate, le dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y todavía pone este nombre, así, nazarenos, pero ¿te acuerdas cuando dicen, no, Jesús, y es de Nazaret? Dicen, algo bueno puede salir de Nazaret. De Nazaret. ¿Y tú qué pretexto has puesto en tu vida? Y Jesús, fíjate, Jesús se hace tan vulnerable naciendo en un pesebre, creciendo en Nazaret. Algo bueno puede salir de Nazaret. Predicando y llamando a sus discípulos en Galilea de los gentiles. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda tener acceso a Él. Él no vino como el Rey de Gloria a pisar esta tierra, Él vino como el siervo. Totalmente accesible a ti y a mí. Es Dios haciéndose hombre y despojándose de su gloria. Y entonces acusan a Pablo de ser cabecilla. Pues sí, líder. Y un cristiano, eso es lo que somos. Un cristiano tenemos que ser líderes en donde estemos. Nosotros tenemos que empujar la agenda de Dios en donde sea que estemos, en el ámbito, cualquier ámbito que tú te muevas. Lo que tenemos que hacer es moldear, no dejar que nos moldeen. Lo que tenemos que hacer es no convertirnos al mundo, sino que el mundo se convierta a nosotros. Y eso era Pablo, cabecilla de la secta. Y fíjate, él de pronto piensa que le está echando tierra a Pablo y le está echando flores. Cabecilla de la secta de los nazarenos, versículo 6, intentó también profanar el templo. ¿Te acuerdas de eso? Le acusaban. Profanó el templo, ¿qué? Metiendo a Trófimo. Y no podía entrar un gentil al templo porque no había acceso, porque había una pared y había un letrero. Cualquier gentil que entre, entonces tiene que morir y no hay remedio. Y Jesús lo que vino a hacer en la cruz es tirar esa pared, tirar cualquier pared para que cualquiera, no importa quién seas, puedas tener acceso a Dios. Y lo están acusando de eso, de profanar el templo. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, ¿te acuerdas, Claudio? Este hombre, la verdad, muy, muy heroico, lo que hace es que ven que los judíos no están queriendo juzgarle a Pablo según su ley, sino le están poniendo una guamisa, que lo que hace este hombre es, dice, o sea, en lo que se resuelve qué está pasando, vamos a salvar a este hombre de que muera. Y de pronto hasta sale manchado este hombre. ¿Qué onda con este abogado? Si tienes algún pleito, escoge bien tus abogados. O sea, de veras, es nuestra responsabilidad ver con quién tratamos, a quién contratamos y ponerle siempre las reglas claras. ¿Sabes que yo quiero hacer las cosas correctas? Yo soy cristiano. Entre antes digas a las personas con las que te rodeas, yo soy cristiano y sepan, va a ser más fácil tu trato con las demás personas, porque si no, después no van a entender por qué le estás pidiendo las cosas. Y entonces fíjate lo que pasa, están hablando mal de Lisias y intervino el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, y tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Y termina sus versículos, él de hablar, versículo 9, y los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, acaba de dar un falso testimonio, acaba de decir puras mentiras, y el sumo sacerdote y los ancianos están volteando a ver a Félix y dicen, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Es cierto todo lo que dice. Fíjate, o sea, están conspirando contra Dios mismo y no se dan cuenta. Versículo 10. Y habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió. Fíjate cómo no necesita abogado, cómo no necesita defensor. Él lo único que hace es dar los hechos. Y eso es suficiente. Pero tienes que saber algo y recordar algo. Jesús, unos capítulos antes, le dice, ten ánimo. Y le recuerda, yo estoy contigo. Y siempre que pasen estas cosas en tu vida, que así
O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Montones, 3 contra 1. Tienes que saber, pueden 3, 10, 1000, 10,000 contra ti, pero si Dios está de tu lado, si Dios está de tu lado, si Jesús ya te dijo ten ánimo, si estás caminando en su voluntad, si estás haciendo lo que Él te pidió. Y entonces Pablo responde: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa, punto. O sea, nada de excelentísimo, nada de justo, nada de nada. Lo único que hace es, yo sé que desde hace muchos años tú eres gobernador y haré mi defensa delante de ti. Pero dice con buen ánimo. Ahora, ¿de dónde viene el ánimo de Pablo? No de que Félix es excelentísimo, no de que Félix es justo, no de que Félix da paz, no de que Félix es sabio, sino de que de Jesús viene su paz, de que Jesús en él está toda la sabiduría. Y versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando ellos dicen que estoy disputando y que estoy haciendo. No me hallaron disputando con ninguno. Y fíjate, es importante este dato, fue apenas hace 12 días, entonces podrías llamar testigos. O sea, ¿dónde están los testigos que me hallaron disputando, que dicen que me hallaron disputando en el templo? ¿Dónde están los testigos que dicen que yo metí a Trófimo? Es más, ¿por qué no traen a Trófimo y le preguntan? Ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. No hay pruebas. Pero esto te confieso. Ahora me encanta eso porque esa es su defensa. Pero de ahí aprovecha para decirle a Félix de Jesucristo. Y eso es el libro de Hechos. Pablo: predicarás hasta lo último de la tierra, y no solamente con gentiles, con judíos, sino también delante de gobernantes y de reyes. Y lo que Dios le dijo a Pablo años antes, Dios lo está cumpliendo. Y durante todo ese tiempo lo único que hizo Pablo es seguir la voluntad de Dios y capacitarse y entrenarse y equiparse para este momento. Versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, y lo aclara, no es herejía, es el camino y es el único camino. Y fíjate cómo está con C mayúsculas en tu Biblia. Es una persona, es Jesucristo. Jesús es el camino, Jesús no es herejía. Jesús es el camino, Jesús no es una secta. Ellos lo llaman herejía y lo pueden llamar como quieran, pero al final es el camino, el único camino al Padre. Y así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritos. Todo lo que Pablo predicaba, él era experto para poder decir, en el Antiguo Testamento está hablando de Jesucristo, en el Antiguo Testamento está hablando de la resurrección de los muertos, el Antiguo Testamento está apuntando al Mesías y a su venida. Con la Biblia no hay más. Pablo no está inventando una nueva religión. Era la misma que ellos no pudieron ver. Y está diciendo, en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios. No hay esperanza fuera de Dios. Y ellos están poniendo su esperanza en Félix. Y no hay esperanza fuera de Dios. No hay esperanza fuera de Jesucristo. Es nuestra única esperanza. Y teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Siempre el mensaje de Pablo era: Jesús resucitó de los muertos. Jesús vive, Jesús está sentado a la derecha del Padre. Así de justos, y fíjate, la resurrección de los muertos es de justos como de injustos. Es decir, nosotros como creyentes vamos a resucitar y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y glorioso, pero también los que no son creyentes van a resucitar, pero sin ese cuerpo nuevo y glorioso. Fuimos creados todos para vida eterna, pero también hay una muerte segura que es perdición eterna. Y depende de dónde pongas tu esperanza, depende de cómo vas a vivir tu eternidad.
Por eso sí importa tomar una decisión y la decisión correcta. Entonces hay una resurrección de los justos como de los injustos. Un día vas a resucitar y vas a estar delante de Jesucristo. Pero Jesús, ¿qué va a hacer para ti ese día? ¿Va a ser tu Salvador o va a ser tu juez? Eso se tiene que decidir en esta tierra, en esta vida, en este tiempo. O sea, no esperes más. ¿Qué va a hacer Jesús después de que resucites? ¿Va a ser tu Salvador o va a ser tu juez? Así de justos como de injustos, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios. Y esto tienes que procurar tú también, tener una conciencia limpia delante de Dios, pero no solamente delante de Dios, sino ante los hombres también. Pero hay gente que no, yo prefiero tener mi conciencia bien y estar bien con los hombres y agradarles bien a los hombres y no me importa Dios. Y no, mira el orden. Primero tenemos que estar bien con Dios y tener una conciencia limpia delante de Él y después delante de los hombres. Y eso es lo que procuraba Pablo. Eso es lo que hacía Pablo. Pero Pablo sabía, no siempre puedo quedar bien con los hombres, pero sí voy a dar mi vida para quedar bien y estar bien con Dios por medio de Jesucristo. Versículo 17, pero pasando algunos años vine a haceros limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Fíjate a lo que va Pablo a Jerusalén. Pablo no va a disputar, Pablo no va a hacer sedición. Pablo lo que va a hacer es llevar ofrendas y limosnas a Jerusalén a sus amados hermanos judíos. Y mira cómo lo tratan. Pero está dando sus hechos. Yo vine a eso. Versículo 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia, ¿te acuerdas de los judíos de Asia? Son los que él está en el templo y empiezan a gritar, ¡ah, es Pablo! Y o sea, hacen todo el alboroto y yo digo, ¿dónde están sus acusadores? ¿Dónde están esos judíos? ¿Por qué no los trajeron? ¿Por qué no están aquí diciendo? Nosotros vimos a Pablo que estaba haciendo sediciones. Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mala hecha cuando compadecí ante el concilio. Ahora, solamente una cosa mal hecha Pablo hizo ante el concilio, que fue hablar mal del sumo sacerdote, que después se pide perdón. Pero eso no lo dice el sumo sacerdote, porque realmente el sumo sacerdote estaba yendo contra la ley de los romanos y la ley de los judíos al darle una bofetada y a golpear a alguien que todavía no había sido juzgado. Pero eso sí no lo dicen. Versículo 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, fíjate, estaba bien informado de este camino, ya sabía de Jesús, ya sabía lo que los cristianos por todo el imperio romano estaban anunciando, ya le había llegado de alguna manera u otra el evangelio. Y entonces Félix, bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces él, fíjate, él teniendo toda la evidencia y pudiendo decir ahí, ¿sabes qué? Pues no hay acusadores, no hay nada, entonces vamos a dejar a Pablo en libertad. No deja a Pablo en libertad. ¿Por qué? Porque quería quedar bien con los judíos. Porque había matado a miles de judíos y quería congraciarse con ellos. Y quería estar bien con el sumo sacerdote, con la religión organizada. Y no quería tomar una decisión. No quería tomar una decisión. Versículo 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él, incluyendo Lucas. Ahora, Pablo era imparable. O sea, hemos leído capítulo a capítulo y va de ciudad en ciudad, en ciudad, en ciudad, en ciudad, en ciudad. Y gran parte del Nuevo Testamento lo escribe él. ¿Y cuándo escribe él? Cuando está en la cárcel. Y a veces Dios hace cosas en nuestra vida que dice,
baja la velocidad, quiero hacer algo contigo. Y es cuando entonces viene Lucas y Pablo está en esta cárcel por 2 años, muy cerca de Jerusalén, donde puede venir gente que convivió con Pablo, que convivió con Jesús, los apóstoles, los discípulos del primer siglo, y Lucas, un historiador, un médico, está ahí con su pergamino y su pluma, y están viniendo a entrevista, y Lucas lo que está haciendo es tomando registro, y por esos 2 años que se queda Pablo en la cárcel, tú tienes hoy 28 capítulos de la historia de la iglesia primitiva. Pablo pudo haber estado diciendo, o sea, Señor, ¿por qué me tienes aquí? O sea, encerrado por 2 años sin poder seguir proclamando el evangelio. Y fíjate cómo este libro sigue proclamando el evangelio después de 2000 años. O sea, su sabiduría, sus caminos, sus pensamientos, mucho más alto que los nuestros. Y a veces cuando no entendemos, Dios está haciendo su obra más poderosa en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas, que no solamente van a afectar nuestras vidas, sino de las generaciones que vienen. Entonces sigue confiando, sigue teniendo ánimo. Pablo no puede caminar, puede caminar en una celda, no puede salir. Pero Pablo sabe eso. Yo he caminado con Jesús todos estos años y aún en esta celda sigo caminando con Él. Sigo caminando con Él. Y entonces le conceden esto de estar en la cárcel, pero con ciertas libertades y que gente entre y salga y pueden escribir entonces el Evangelio de Lucas, el libro que tienes en las manos de Hechos, versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, qué nombrecito, ¿no? Fíjate, era judía, pero no era su primer viaje de Félix, era su tercer viaje. Y era una jovencita, Félix ya estaba mayor y esta mujer, 19, 20 años, Félix la sedujo. Félix era su tercer viaje y no era su cuarta esposa, era simplemente su pareja. Y de ella no era su primer viaje, ni viaje, iban por la libre, pero era su segundo, ya se había casado y entonces lo que hace este hombre es totalmente inmoral y después de su tercer viaje piensa que ahora sí es la buena y necesita entonces una más joven y ya sabes, o sea, todo eso está pasando y entonces la invita a escuchar a Pablo. Ahora, ¿qué tendría Pablo que decirle a una pareja así? Dios les ama. O sea, sí, sí, pero una de las cosas que ve Pablo es, Dios les ama, pero ustedes no a Dios. O sea, una vida completamente fuera de la voluntad de Dios. El matrimonio ante los ojos de Dios es honorable, es de mucha honra, de mucho honor. El matrimonio lo pone muy en alto en la Biblia. Pero este mundo lo que ha hecho con el matrimonio es tomarlo y tirarlo a la basura y hacerlo pedazos. Pero ante sus ojos, ante los ojos de Dios, el matrimonio es de muy alta estima. Es algo muy honorable, es algo muy hermoso para Dios. Y ir en contra de la institución, de su institución del matrimonio, es ir en contra de Dios. Y eso es lo que están haciendo este hombre Félix con Drusila, su mujer. Y no tiene nada que ver con la historia de nuestros expresidentes, pero ve. Pero ¿qué les decimos a nuestros hijos? Papá, ¿y quién es ella? ¿No estaba casada con ella? O sea, sí, todo express. Matrimonio express, reencuentro express, ya una nueva familia express. O sea, ¿cómo? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo?
Y ahí están todos poniéndole like en Facebook y en redes sociales. Ese es nuestro. Ese es. Como si eso fuera ser hombre. Ser hombre es quedarte con la misma mujer durante toda tu vida. Esa que le dijiste en el altar, te voy a amar y te voy a respetar hasta que la muerte nos separe, y te lo prometo. Ser hombre es cumplir tu promesa. Nada más piénsalo. Y entonces viene Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo escoge un sermón de 3 puntos. Entonces fíjate, Pablo aquí no les predica verso a verso. Félix, verso a verso. Vamos a echarnos un en Cantar de los Cantares. O sea, no, es un sermón de 3 puntos para ustedes. Y fíjate los 3 puntos que escoge Pablo en su sermón. Punto número 1 y temático acerca de la justicia. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo ante los ojos de Dios? Y seguramente Pablo ahí les dijo, ¿sabes qué? Ante los ojos de Dios no hay nadie justo, no hay quien busque a Dios. Lo justo en el matrimonio sería tener una sola esposa durante toda tu vida. Y si no es tu esposa, entonces decidir separarte o casarte. Pero no puedes seguir así, eso es lo justo. Y punto número 2 del sermón de Pablo, dominio propio. O sea, Félix, ¿qué onda? Eres gobernador, eres líder y ve lo que has hecho con tu vida privada. No tienes dominio propio. Te has dejado dominar por la carne, te has dejado dominar por tus pasiones, te has dejado dominar por el sexo, cuando deberías dejarte dominar por Dios. Y punto número 3 del sermón de Pablo. Ve, número 1, justicia, número 2, dominio propio, y número 3, juicio venidero. Félix, si no recibes a Jesús y no te arrepientes hoy, y no pones en orden tu vida, tienes que saber que hay un juicio venidero. ¿Cómo quieres estar delante de Dios ese día? ¿Como tu Salvador o como tu juez? 2 destinos, vida eterna o perdición eterna. Félix, hay un infierno. Justicia, dominio propio, juicio venidero. Y fíjate, y Félix se espantó. Y sabes que si tu vida hoy no está acorde con lo que a Dios le agrada y lo que Dios quiere, sí te tienes que espantar. Pero sobre todo si hoy decides seguir con tu vida así y no recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador y empezarle a obedecer y empezarte a someter a su voluntad. Una de las cosas por las cuales viene gente a la iglesia y dice, está padrísimo todo. La música, café gratis. Y podemos entrar con nuestro café al auditorio. Y la enseñanza, y los discipulados, y la comunión unos con otros, y el grupo de jóvenes, y hay aire acondicionado. ¿Sabes por qué es una de las razones que la gente se va? Porque cuando se predica bien la Biblia y quieren seguir amando su pecado, entonces ya no regresan más. Pero fíjate, la palabra de Dios entonces surte efecto en esas personas, porque han decidido amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que se dé cuenta que está perdido no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso es lo que pasa con estos hombres. Gente que viene a Semilla y sabemos, no, pues llevamos muchos años de cristianos. Ay, bienvenidos a Semilla. ¿Y cuántos años tienen de casados? No, pues no estamos casados. Bueno, de pareja.
Y siempre la mujer es así, baja, así como, te dije. No nos hubiéramos acercado al pastor, te lo dije. Y digo, mira, es muy fácil. Ve al registro civil, haz una cita, pide, es que no tenemos dinero, no importa, te pagamos el registro civil nosotros. Tu problema no es ese, tu problema es tu corazón. Y no queriendo reconocer a Dios, Dios los entregó. No quieres que Dios se meta en eso, vas, órale. Y fíjate, Félix se espanta y hay mucha gente que viene conmigo y de pronto, se espantan, se van. ¿Nunca has visto una cucaracha a las 3 de la mañana en tu cocina? O sea, tienes hambre, bajas y ahí está en medio, prendes la luz y ¿qué hace la cucaracha? Sale corriendo, espantada. Eso es lo que pasa cuando viene la luz a tu vida. Si no quieres si no quieres ser nueva criatura, sales corriendo. Ese es el efecto de la luz. Y entonces Félix se espanta y dijo, ahora vete. Ahora, lo bueno es que aquí se van, porque ni modo que yo me vaya. Pero Pablo había ido con ellos y entonces le dice, ¿sabes qué? No, Pablo, ya, vete. ¿Nunca te han hecho así? Cuando la persona realmente no quiere poner su vida a la luz, ya, mira, ya no me hables más. O sea, ¿qué? Si son nomás 3 puntos. Justicia, dominio propio y juicio venidero, y ya nada más con esos 3. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, ¿sabes qué? Ya, creo que tengo que hacer otra cosa. Ya, luego nos vemos. Y ¿sabes qué? La oportunidad es hoy. O sea, ¿qué más estás esperando? Pon tu vida en orden. Dale la espalda al pecado, dale la cara a Dios. Sé hombre. Sé un hombre de Dios. Sé una mujer, Proverbios 31, virtuosa. ¿Por qué no disfrutas la plenitud de Dios? ¿Por qué no? Hoy es la oportunidad. Hoy es el día. Ya no esperes ni un día más para poner tu vida bien con el Señor. Versículo 26, y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, fíjate, o sea, aparte de infiel, corrupto. Y tienes que saber, o sea, separarte de Dios te lleva una, otra, y de pronto tu vida está podrida. Separarte de Dios es eso. Él lo podía arreglar en este momento. Ella lo podía arreglar en este momento. Decidir seguir a Dios. Pero su esperanza estaba en otras cosas y no estaba en Dios. Y que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo. Y queriendo Félix congraciarse, después de 2 años, Félix quiere seguir quedando bien con todos. Pero al final lo corren y tiene un sucesor y no queda bien ni con Dios, ni con Drusila, ni con Pablo, ni con los judíos, ni con nadie. Al final, quien no está bien con Dios no queda bien con nadie. Ese es el destino de este hombre. Y dejó preso a Pablo. Si quieres quedar bien con todos, no vas a poder seguir a Dios. O sea, imposible, créeme. No se puede. Tienes que decidir seguir a Dios. Aunque te quedes solo. Pero sabes, Jesús está conmigo. Nunca me desampara. Ha sido mi amigo. He caminado con Él todos estos años. Él es bueno. Vale la pena obedecerle. Vale la pena hacer lo que Él dice. ¿Oramos?